Libro tercero de Moisés, Levítico. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos estudiaremos el libro de Levítico, Vayikra. Además tenemos la oportunidad de reunirnos otra vez un día miércoles. Estamos viendo que a través de estudiar y analizar la escritura, uno va aprendiendo, conociendo y también teniendo esperanza. Bueno, por lo menos en mi caso, al estudiar, al analizar la Torah. Ahora entendemos por qué es importante estudiar la Torah, las instrucciones del Todopoderoso. Hoy entonces vamos a compartir el libro de Levítico capítulo 9. Siempre parece que no tenía muchas cosas que explicarnos. Bueno, nosotros anteriormente en nuestra antigua congregación usábamos 2, 3 capítulos levíticos, capítulo 4 y capítulo 17, lo que usábamos más, pero claro, fuera de contexto. Pero en estos tiempos viendo, ¿no? Todo lo que está escrito ahí, todo lo que representan los sacrificios, la expiación y lo que el Padre quería hacer con su pueblo, podemos darnos cuenta por qué está precisamente en el medio de la Torah, ahí en el medio. Precisamente Levítico quiere decir unir. Leví era el que une a su pueblo. Entonces es muy importante, ¿no?, que le demos interés a los textos de la escritura, porque las personas hoy en día se van desviando de la verdad, se van apartando del camino correcto, porque se están enfocando en lo que está ocurriendo, aunque es importante, ¿no?, saber lo que está ocurriendo, pero se está enfocando en lo que está ocurriendo sin contexto bíblico. Entonces simplemente saca su idea, parece que es esto, parece que es aquello, y no analiza bíblicamente. El Padre nos dio esta oportunidad de aprender, de conocer, para que cuando vengan los tiempos difíciles, nosotros sepamos cómo actuar. Amén. Entonces así estamos nuevamente, ¿no?, teniendo la oportunidad de compartir la escritura, el libro de Levítico. Levítico en hebreo, Vayikra. Hoy el capítulo 9. Estamos avanzando lentamente estos capítulos. Son un poco más de 20 capítulos, 27 creo que tiene. Lo importante es que podamos analizar y aprovechar cada capítulo que llegamos. Cierto, algunos dirán, cada vez que entramos en un capítulo levítico lo que encontramos es y derramará la sangre y abrirá los intestinos y le quitará el grosor. Pero poco a poco vamos a ir entendiendo el propósito y el objetivo de esos sacrificios. Hoy ya nosotros vamos a ver la consagración. Ya vimos la consagración, se puede decir el inicio del servicio sacerdotal de los Kohanim, de los sacerdotes, ¿no?, Kohanim. Ya comienza su servicio. Quiere decir que a partir de ahora Moisés, se puede decir, ¿no?, da un paso al costado. Imagínense la característica de este líder, Moisés. Él recibió el mandato del Todopoderoso, él recibió la ordenanza de cómo hacer todos los servicios al Padre, y ahora le está consagrando y ungiendo a su hermano y a su sobrino para que hagan el servicio sacerdotal, el servicio al Eterno. Ese servicio consta de unir el corazón del pueblo con el corazón de Elohim. Entonces, ¿qué hace Moisés ahora? Él se queda como un representante del pueblo. Un representante, él seguirá siendo el líder, ¿no?, pero queda como un representante.
el que va a hacer la conexión entre el pueblo y el Todopoderoso es el Coanim, el sacerdote, o el sumo sacerdote Aarón. Amén. Y eso hoy vamos a ver, ¿no? Hoy comienza este capítulo. Vamos a empezar ya leyendo versículo 1, ¿no? Capítulo 9, versículo 1. En el día octavo, miren cómo arranca, esto es importante. Recuerden, la última vez ellos se quedaron 7 días para aprender, para practicar, se estaban consagrando. Hicieron los sacrificios, todos estos sacrificios que se hizo en el capítulo 8 fueron realizados por Moisés. Todavía Aarón no estaba listo para hacer los sacrificios. Moisés hizo todos los sacrificios de Shelamín, de Jatá, de Olá, de Minjá. Todos esos sacrificios que ya habíamos aprendido. Si ustedes dicen, ¿qué significa todo esto? Bueno, retrocedan los videos anteriores y van a ver. Entonces vamos a hablar siempre un poquito de cada uno, qué significa, ¿no? Entonces Moisés fue entonces prácticamente él un Cohen Hagadol delante del Eterno, y ahora le está dando el paso a Aarón. Entonces pasaron los 7 días de que ellos estaban dentro del tabernáculo, ahora ellos están saliendo en el día octavo. El día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Una cosa importante, algo que legitimiza tu consagración o tu unción como Cohen o como sacerdote en aquella época siempre era la reunión de ancianos, los líderes. El sistema de hoy está muy acostumbrado a que cada persona se unja a sí mismo como líder. Ser la líder, hacer la mandada, ser la sacerdota, ser la edalicoa. Por más que esto es un mandato que viene del Eterno, de lo alto, y está Moisés ahí consagrando a su hermano, siempre tiene que estar aprobado por el grupo de ancianos, las personas mayores, las personas que han vivido también el servicio al Todopoderoso, porque son los entendidos. Una congregación, si no tiene sus ancianos, sus líderes, y solamente tiene la voz de una persona que lo que él dice se hace, entonces tarde o temprano va a ir en picada. Así es. ¿Y quiénes pueden ser los ancianos? ¿Quiénes pueden ser los que están ahí para apoyar? Los que están consagrados también en el corazón delante del Eterno. Esos son los ancianos. Hay que recordar que los primogénitos son los que tenían que hacer los servicios sacerdotales, pero por el pecado del becerro de oro, ellos perdieron esa posibilidad y ese puesto pasó a los levitas. Eso fue lo que ocurrió. Pero los ancianos siempre están ahí para apoyar, para confirmar también de que lo que se está haciendo es correcto. Ahora una pregunta, ¿los ancianos tienen que ser los que se rebelan contra Aarón y contra Moisés? Los ancianos tienen que ser esos que se levantan, yo no estoy de acuerdo con esto, y que ahí crean revueltas, porque uno piensa así, entonces yo soy un anciano, yo voy a crear revuelta, voy a decir, no estoy de acuerdo. Porque muchas veces así uno cree, ¿no? Piensa que el papel de anciano es el reclamar como en la Cámara de Diputados. El papel del anciano es apoyar con su oración, con su presencia, con su, ¿cómo se puede decir?, aporte intelectual, con su entendimiento. Y claro, lógico, si está viendo que los líderes se están desviando de la Torah, entonces intervenir. Es diferente, ¿no?, que ser rebelde, ¿no?, que rebelarse. Y hay casos, vamos a ver cuando estudiemos la Torah, que algunos líderes se levantaron contra Moisés. Y muchas veces creyendo que supuestamente Moisés y Aarón estaban haciendo lo opuesto a lo que el Padre decía. ¿Y quiénes eran esos? Coré, Natán, Abirán, que más adelante cuando vayamos al número vamos a hablar de ellos, ¿no? Pero para tener en cuenta, entonces, muy importante la presencia de las personas que entendidas, las que estudiaron desde el principio para apoyar esta consagración. Bueno, vamos a la nota 1 de entrada ya. Vamos a ver lo que representan en los sacrificios. Los sacrificios de Aarón. Comienza sus servicios día 8 de Aviv. Versículo 1. Esto es la parashá 26. ¿Qué es la parashá? Aquí anoté. Dice, porción que estudian los judíos cada semana. Entonces, esta porción, esta parte, los judíos tienen una
línea de estudio, una regla de estudio. Cada semana estudian una parte y esta parte es la porción 26, ¿no? Le llaman Parashá y se llama Shemini, o sea, octavo. Y muy importante ese número, el octavo. Dice Shemini, en el octavo día Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel. El octavo día, que sigue a un periodo de 7 días, es un día especial en las Escrituras. Y nosotros ya sabemos eso por los estudios que hemos realizado, ¿no? Número 1, el día de la circuncisión de los niños varones. Ese era en el octavo día, era el día en que todos los niños israelitas se hacían la circuncisión. Según el Todopoderoso, es el día especial que representaba la circuncisión, que a partir de ese momento ellos formaban parte del pueblo escogido de Israel. Cambiaba su estatus. Imagínense, una de las cosas que se hacía. Segundo, el octavo día después de la fiesta de Sukkot, llamado Shemini Atzeret. La fiesta de Sukkot consta de 7 días. El primer día es gran celebración y también el día octavo, que se llama Shemini Atzeret, día de la gran consagración, día octavo de la gran consagración. ¿Qué representa ese día? Precisamente el comienzo de la eternidad. Porque la fiesta de Sukkot representa el comienzo del milenio, del reinado del Mesías. Y el octavo milenio ya comienza la eternidad. Uno siempre pregunta, ¿y qué hay ahí? ¿Cómo es ahí? Y si apenas estamos nosotros queriendo llegar al milenio, al reino del Mesías, ¿cómo vamos ya a saltar directamente a la Nueva Jerusalén? Recuerden que en el octavo milenio es donde ya desciende la Nueva Jerusalén, lo que vio Juan, el apóstol, en Patmos, ¿no? Descendía la Nueva Jerusalén. Bueno, eso representa entonces ese día octavo. 3. También como un día representa 1000 años, el octavo día simboliza el octavo milenio, después de la creación del hombre, cuando serán introducidos los nuevos cielos y la nueva tierra, el reino del Eterno, cuando va a empezar a aparecer. Entonces vemos que tiene mucho simbolismo ese día octavo, ¿no? Para el pueblo de Israel. Fue precisamente ese día se va a hacer, se puede decir, la inauguración oficial del tabernáculo de reunión, de la Mizcam, ante el pueblo de Israel. Y no solamente eso, ese día se va a presentar el Eterno para, se puede decir, consagrar. Su Shekinah, su gloria se va a manifestar. Cuando hablamos de Shekinah, siempre hablamos de manifestación. Kabot también, ¿no? Kabot se dice también, ¿no? Cuando Él se presenta ante ellos. Y eso era muy importante para ellos. Bueno, vamos a continuar. Versículo 2. Y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante del Eterno. A los hijos de Israel hablarás diciendo, toma un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante del Eterno, y una ofrenda amasada con aceite, porque el Eterno se aparecerá hoy a ustedes, a vosotros. Bueno, acá sale una lista de animales que el Todopoderoso le ordenó traer. Y yo tengo una imagen donde refleja, para que podamos captar mejor, ¿qué fue lo que se le pidió al pueblo, a Aarón, que traiga? Entonces, en el versículo 2 empieza, sacrificios de Aarón por sí mismo. Lo primero que va a hacer Aarón es hacer un sacrificio por sí mismo. Antes en el capítulo 8, Moisés hizo sacrificio por ellos, para que el Todopoderoso los consagre, los perdone. Hizo todos los sacrificios que habíamos aprendido. Sacrificio de holocausto, sacrificio ¿cómo se decía? Por el pecado, ¿no? Por el pecado, sacrificio de minjá, sacrificio de shelamín, que era de paz. Todos esos sacrificios Moisés hizo por Aarón y sus hijos. Pero ahora el Todopoderoso, a Aarón, para que él empiece a ser consagrado, Cohen Hagadol, sumo sacerdote, le pide que él mismo presente sacrificio por él. O sea que uno, para servir al Eterno, uno primero tiene que estar consagrado, o sea, que es estar consagrado libre de culpas.
ante el Todopoderoso. Y esto es muy importante, ¿no? Entenderlo. Entonces, y miren lo que le pidió a Aarón. Esto es muy importante. Estaba analizando el pedido que le hizo a Aarón. Ahí vemos uno, becerro, ofrenda de jatá, por el pecado. ¿Qué significaba jatá? Pecado, ¿no? Pecado por yerro. ¿Y se acuerdan de algún pecado que Aarón cometió? ¿Quién se acuerda de algún pecado que Aarón cometió? Fue haber inducido o permitido que el pueblo haga el becerro de oro. Entonces, justamente el Todopoderoso, para librarle de esa culpa, le está pidiendo a Aarón que traiga un becerro para ofrecerlo como sacrificio, ¿no? Por el pecado. Y también un carnero, ofrenda olá de holocausto. ¿Qué representa el carnero? Vemos entonces que el becerro era para librarle de esa culpa que él había cargado, ¿no? Esto según algunos comentarios, ¿no? Y el carnero tiene un simbolismo especial. Carnero es la oveja macho, ¿no? Significa muchas veces autoridad, liderazgo. Y justamente el sacrificio es de olá. ¿Qué era el sacrificio de olá? Era de consagración, que vos te presentás ante el Todopoderoso para entregarle tu vida. Entonces, primero, estás siendo libre de tu culpa, está quedando sin culpa, y segundo, está consagrando tu vida al Todopoderoso. Eso le pidió el Eterno a Aarón para que haga, ¿por quién? Por él mismo. Y eso es una cosa muy importante. Uno, cuando se presenta ante el Todopoderoso, tiene que saber que primero tiene que estar sin culpa. Existe nuestro sacrificio sin culpa, que fue nuestro Mesías Yeshua, ¿no? Y después tiene que consagrar su vida al Eterno. Es muy raro que la gente acepta los sacrificios del Mesías, pero no le entrega su vida, ¿no? Entonces, para ser un sacerdote, un servidor del Eterno, quedar libre de culpa y entregarle tu vida. Eso es lo único que el Todopoderoso le pide acá a Aarón. Entonces, y después, para el pueblo, ¿no? Para el pueblo, ahí al lado, en la foto están viendo al lado, hay 4 puntos para el pueblo. Primero, un chivo, ofrenda por jatá también. Chivo es como una cabra, ¿no? Ahí tenemos la figurita, una cabra, chivo expiatorio, para ofrenda por su pecado. Fíjense que hay una diferencia acá entre la ofrenda de jatá, de pecado, para Aarón, y la ofrenda de jatá para el pueblo. El chivo, en la escritura también tiene una representación. ¿Cuál es la característica del chivo, de la cabra? Rebelde, inquieto. ¿Qué significa? El Todopoderoso está queriendo que Aarón ahora ya, él va a ejercer ya, después de haber hecho sacrificio por él, ahora él va a hacer por el pueblo, y lo primero que va a sacrificar es un chivo por los pecados de Israel, los pecados de rebeldía. Es lo primero que ve que hay en el pueblo, es rebeldía. Y cuando hubo la rebeldía, al salir, ni bien salieron de Egipto, ellos empezaron a manifestar rebeldía. Tal vez no sabían por qué, muchas cosas no sabían que estaban haciendo, reclamaban, por eso es pecado de jatá por culpa. Pero también le dice un becerro y cordero olá. También un becerro y un cordero como sacrificio de holocausto, de elevación, de consagración. Le pide también al pueblo. Entonces, vemos entonces acá el orden, ¿no? Primero, quedar libre de culpa, después consagrar tu vida al Eterno con el sacrificio de olá. Después vamos a ver cómo se hacían estos sacrificios. Estamos citando nomás. Y 3, hay otro sacrificio que va a hacer Aarón por el pueblo. ¿Cuál es? Un novillo y carnero. Un novillo y carnero, esto es shelamín. ¿Se acuerdan qué era shelamín? Sacrificio de paz. Quiere decir que el pueblo tiene que quedar libre de culpa, el pueblo tiene que quedar consagrado al Eterno, y el pueblo tiene que tener shalom, armonía entre ellos. Tienen que compartir, o sea, ese día va a ser una fiesta, va a haber una fiesta. Eso significaba shelamín, ofrenda de paz. Y también la ofrenda de harina con aceite, que era minjá. ¿Y qué representaba esta ofrenda? Dedicación. O sea, un pueblo libre de culpa, un pueblo que consagró su vida al Eterno, un pueblo que tiene armonía entre hermanos, entre hermanas, puede
dedicar sus servicios al Todopoderoso. ¿Está entendiendo, no? Eso es lo primero que Aarón va a hacer por el pueblo. Amén. Entonces estamos viendo lo importante que son estos sacrificios, porque nos muestra, si uno lee atentamente los escritos apostólicos, se va a dar cuenta que todo lo que los apóstoles hablaban, de cómo vivir, cómo ser buenos hermanos, cómo ayudar a los demás, cómo quedar libre de culpas, se relacionaban directamente con estos sacrificios. Claro que todo esto es una figura de lo que el Mesías, Yeshua, iba a hacer por nosotros. Amén. Estamos entendiendo ese punto. Entonces ahí tenemos la figurita, ¿no? Del becerro, carnero, el chivo, el aceite, la harina y el novillo. También el cordero. Bueno, ¿qué versículo ahora? Sí, 4. Ya vimos el 4. Dice la ofrenda amasada con aceite porque el Eterno se aparecerá hoy a vosotros. Imagínense. ¿Qué era lo que iba a ocurrir ese día? El Todopoderoso iba a manifestar su kabod, su shekinah, su presencia ante ellos. Entonces, ¿cómo tiene que estar el pueblo? Tiene que estar libre de culpa, tiene que estar consagrado. ¿Qué significa consagrado? Su vida tienen que entregar al Todopoderoso, tienen que subir hacia Él, su corazón. Tienen que estar en armonía, en paz, como dice Salmo 133. Y tienen que estar en servicio al Todopoderoso. Y eso va a hacer, ¿qué cosa? Que el Eterno se presente. Muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué el Todopoderoso no se manifiesta en mi vida? No se presenta ante mí, no me muestra señales. Entonces uno tiene que ver cómo está andando su corazón delante del Padre, ¿no? Cómo está viviendo, si anda libre de culpa y todas estas cosas. 5. Llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión y vino toda la congregación y se puso delante del Eterno. Imagínense toda la congregación. No sé si habrán entrado todos. Cuentan algunos sabios que realmente ese día vinieron gran mayoría del pueblo. Estaban ahí abarrotados. Son 600,000 varones y multiplicando con mujeres y niños llegarían a casi 3 millones. No sé si llegaron a entrar todos, por lo menos todos rodearon ahí ese lugar, porque todos querían ver la manifestación del Todopoderoso. Bueno, versículo 6. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó el Eterno, hacedlo y la gloria del Eterno os aparecerá. Muy importante, el Eterno mandó, dio ordenanza, Dios dio estatutos. ¿Cuál va a ser el resultado de esos estatutos? De guardar esos estatutos, se va a aparecer ante nosotros, ante nuestra presencia. Muy importante, ¿no? Muy importante. Vamos a la nota 6. Éxodo 29:45 dice, esto es lo que le decía a Moisés cuando le estaba ordenando que preparara la Mizcam. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Elohim. Esto es lo que Elohim ha mandado, el estudio de la Torah. Uno de los mandamientos que el Todopoderoso nos da es analizar, estudiar y guardar estos mandamientos. Y después, que hagáis la obediencia a la Torah con motivos correctos. También estudiar la Torah y hacerlo. Las cosas que hay que hacer, hacerlo. Las cosas que no hay que hacer, no hacerlo. Dice, la gloria de Elohim se aparezca a vosotros. Es el resultado de los dos primeros. O sea, el resultado de estudiar la Torah, de investigar la Torah, de analizar las cosas que están escritas y hacerlo, tiene como resultado que el Todopoderoso se manifieste. Una de las cosas interesantes en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, aparece un hombre, un verdadero israelita. ¿Cómo se llamaba él? Natanael, ¿no? Y él, un día Felipe le llamó, le dijo, hemos encontrado al maestro de Nazaret. Y él empieza a decir, de Nazaret puede salir algo bueno, entonces ven y ven. Dice. Después cuando se acercan a Yeshua, Yeshua le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así le dicen, así le presentan. Entonces Natanael, ¿cómo me conoce, Señor? Yo ya te he visto, antes que Felipe te llame, yo ya he visto que tú estabas debajo de la higuera. Y ese término tiene un significado. Generalmente en aquella época la gente que se iba debajo de su higuera, debajo de su árbol, en la sombra, era porque estaba precisamente estudiando la Torah.
analizando, investigando. Hay una parte en la Escritura, en los Reyes, habla que en los tiempos de Salomón el pueblo vivía en paz, entonces ellos se sentaban bajo su higuera, bajo su vid, a estudiar las Escrituras. Y según una profecía, en los posteros tiempos, cuando el Mesías restaure todas las cosas, nuevamente nosotros nos vamos a sentar debajo de nuestra sombra, de nuestra higuera, a estudiar y analizar la Torah. Yo creo que eso va a ser en el milenio. Amén. Entonces, Yeshua encuentra a un verdadero israelita en quien no hay engaño, le dice. ¿Cuál es un verdadero israelita en quien no hay engaño? A alguien que está estudiando la Torah. Alguien que hace lo que el Todopoderoso ha mandado. ¿Y qué es el resultado de eso? El Eterno se manifiesta en su vida. ¿Qué le dijo después Yeshua? Porque te dije que te vi, ¿crees? Le dijo. Que te dije que te vi antes en la higuera, ¿ya me crees? Cosas mejores que estas verás, le dijo. Verás el cielo abierto y ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Vas a ver la manifestación del Eterno en tu vida. Eso le estaba hablando a Natanael. Esa era una palabra no solamente para él, para todo aquello que realmente se enfocaban en la vida del Mesías. Yo estoy convencido de que hombres como Daniel, que se le apareció un ángel y le reveló misterios, hombres como, mujeres como Miriam, que también se le apareció el ángel Gabriel, son personas que estaban viviendo, esperando la restauración, y eso se hace estudiando la Torah, analizando lo que dice la Torah. De lo contrario, vos vas a vivir solamente quebrantándote por lo que el sistema te pone y te dice y te enseña. Sí vas a vivir. Pero ellos vivían esperando los resultados que la Torah mandaba. Había también el tiempo de los israelitas, estaban también gente como ¿cómo se llaman este grupo? Los celotes, los guerrilleros. Ellos también eran conocedores de la Escritura, pero su mente donde estaba en la situación del momento. Estaban pendientes de los romanos y de Poncio Pilato y de Herodes. Entonces su mente no podía conectarse con las cosas del Eterno, entonces no podían ver la manifestación. Es muy importante que podamos entender. Cuando el Yeshua se manifiesta a muchos, eran personas que realmente estaban quebrantados de corazón y esperando estas cosas, y era a través de la Torah. Por eso, mucha gente que le oía a Yeshua entendía su palabra, muchos de los que entendieron, porque ellos estaban pendientes de lo que la Torah decía. Imagínense que muchos de los fariseos, saduceos, que aparentemente eran hombres de ley, pero realmente hace mucho tiempo que ellos se han apartado de la Escritura y ellos estaban más pendientes en tradiciones y enseñanzas que no concordaban con la Escritura, y por eso Yeshua le dice: ustedes no entienden mi lenguaje, ustedes no captan mi palabra, ustedes tienen su padre que es a Satán, le decían, hijos de rebeldía, por eso esta palabra no escuchan. Eso ocurría. Estamos captando. Entonces acá está diciendo que el resultado de obedecer y de hacer es que el Todopoderoso se te manifiesta. Es una tristeza que mucha gente sigue cuestiones religiosas, tradiciones, pero no se le puede abrir ese entendimiento. Bueno, nosotros estamos en oración constante para que el Padre abra el corazón de muchas personas. Pero vamos a continuar. Versículo 7. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Eterno. ¿Cómo va a hacer esto? Con todas las cosas que habíamos visto anteriormente, con la ofrenda de Olá, de Hatá, de Minjá y de Shelamín. Todas estas ofrendas son para reconciliar al pueblo y a Aarón con el Eterno. Vamos a la nota 7. Primera de Juan 1:9. Miren lo que dice aquí la Escritura. ¿Por qué era importante esta reconciliación? ¿Por qué era importante estos sacrificios? Ya el Brit Hadashah, a través de Primera de Juan, nos hablaba. Miren: pero si confesamos nuestros pecados a Elohim, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda anomía, toda maldad, de toda oposición a la Torah, o toda oposición a la instrucción del Padre. Esto ya el apóstol Juan está escribiendo a la congregación que estaba empezando a creer en el Mesías. Nosotros estábamos en rebeldía, nosotros éramos
perseguidores, nosotros entregamos al Mesías, decía el apóstol Pedro cuando empezó su primer discurso. Y entonces, cuando el pueblo puede entender su falta, sus errores, ¿qué necesita hacer? Y acá el apóstol Juan habla de la confesión. Acá no van a traer más animales para sacrificar, porque el Mesías, nuestro Cordero, ya fue inmolado. Acá lo que van a hacer es reconocer que habían cometido faltas. ¿Qué se hacía cada vez que uno venía y traía un cordero o un carnero o un animal para sacrificar? ¿Qué se hacía? Se ponía las manos y se confesaba los pecados, en especial por el pecado de Jatá, por el sacrificio, ¿no? De Jatá, de la culpa. Uno confesaba todas sus culpas, todas sus faltas. ¿Y qué ocurría? Dice que Elohim perdonaba todas sus culpas y limpiaba toda maldad. Toda maldad significa todo deseo opositor salía de tu corazón. Todo deseo de estar en contra del Eterno desaparecía. Esto ahora, ¿en quién se está cumpliendo? A través de este capítulo 9 de Levítico, en Aarón, en sus hijos y en el pueblo. Y era una sombra profética para nuestros tiempos, para nuestros días. Amén. Bueno, vamos a más textos. Jeremías 31-34. El famoso nuevo pacto, nueva alianza que va a hacer el Padre con un pueblo que va a restaurarse, no solamente políticamente ni territorialmente, sino espiritualmente, desde su corazón. Dice, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes, diciendo, deberíais conocer al Eterno, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Eterno. ¿Por qué me van a conocer? Porque en el tiempo de la restauración, el tiempo que Yeshua, el Mesías, empieza a restaurar nuestros corazones, todos vamos a entender ya lo que es confesión, lo que es dedicación, lo que es entregar nuestra vida, lo que es shelamín, hacer armonía, hacer paz con los hermanos. Cuando empiece a restaurar nuestro corazón, todo eso se va a entender. Vamos a conocer que no es bueno ser rebelde, ser altanero, ser orgulloso. No es bueno esas cosas. Entonces, cuando eso se manifieste en nuestros corazones, ¿qué va a ocurrir? Dice, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esto es una clara figura de lo que acá está manifestándose en la Torá. Esto se puede decir que es la Torá restaurada en los posteros tiempos. De eso habló el libro de Hebreos, habla de eso. De la unión a través de Efraín, de Judá y de Israel. Y del perdón de pecados. ¿Cuándo? Cuando el pueblo empiece a comprender y entender cuáles eran sus faltas. Lo que ahora está ocurriendo. Amén. Hay otro texto. Salmos 25:6. 7, perdón. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Estaba hablando el rey David, ¿no? Fíjense cómo él también confiesa. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Eterno. Una pregunta, ¿cómo David puede saber que el Eterno es misericordioso? ¿Acaso el Todopoderoso no nos dio una ley donde el que falla muere, es apedreado, es ejecutado? Así nos antes se enseña, ¿no? No, si vos estás bajo la ley dice, el que muera morirá. No, el que peque morirá. No hay perdón ni nada. No hay yeureiabe. Pero David, ¿cómo se expresa hacia el Todopoderoso? No te acuerdes de los pecados de mi juventud, de mi rebeldía, cuando yo no comprendía bien. Entonces, porque él sabe estos sacrificios. Los sacrificios representan la misericordia del Eterno hacia su pueblo y hacia ese que tiene culpa, hacia el culpable. Por eso David puede hablar así. Si nosotros no conocemos estos sacrificios, no vamos a entender qué tipo de amor el Todopoderoso tiene. Jesús murió por mi pecado, bueno, ya está, ya, soy salvo y punto, ahí nomás. Y sigo siendo un desastre, sigo siendo un rebelde, no hay cambio en mi corazón. Realmente cuando el pueblo capta a través de estos sacrificios lo que vale la misericordia del Padre, lo que representa que era el sacrificio de nuestro Mesías, entonces puede su corazón tener arrepentimiento y confesar y cambiar y tener shelamim, paz con los demás. Bueno, acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Eterno.
Efesios 3:8, otro que halló la gracia ante el Todopoderoso. ¿Cómo se llamaba? Pablo, Saulo de Tarso, el terrible, el que perseguía a los creyentes. A mí, dice, versículo 8, ¿no? Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Mesías. A mí que soy lo peor, que soy el pecador número neto, he hallado grande gracia y misericordia. ¿Por qué? Al comprender los sacrificios de la Torá como representante a Yeshua, el apóstol Pablo pudo darse cuenta, yo he hallado grande gracia. Porque solamente por el amor del Todopoderoso puedo ser ahora un discípulo, alguien que lleva el mensaje, siendo lo que era. Y creo que muchos también nos identificamos, ¿no? Siendo rebeldes, siendo opositores, hemos encontrado la gracia y la misericordia para poder ahora comprender estas cosas, poder ahora anunciar a las personas el amor inmenso de nuestro Mesías. Bueno, sigamos, versículo 7, volvamos a Levítico 9, versículo 8, ¿no? Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era para él. Eso que habíamos visto hace rato. Acá en la nota dice, su sacrificio se le concedería el perdón a Aarón por haber participado en el pecado del becerro de oro. Un becerro, acá sale una cosa importante, lo que representa un becerro. Animal que siempre sigue a su madre con sumisión. Un becerro es una cría de vaca, ¿no? Cría de vaca. Siempre está siguiéndole a su mamá. Ese es el becerro. Entonces, está representando que el Todopoderoso está permitiendo que Aarón vuelva a ser como antes, sumiso y le siga al Todopoderoso. Bueno. Versículo 9. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación como el Eterno lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel la quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Fíjense que siempre uno tenía que entender este punto, el sacrificio por el pecado. Se ponía la mano, se confesaba, ¿se acuerdan que habíamos aprendido? Y después se degollaba el animal y la sangre se pintaba los cuernos del altar. Eso se hacía con el sacrificio de pecado, ¿no? Y el resto se quemaba todo. Generalmente no se quemaba todo, algunas partes, ¿no? Pero en algunas ocasiones se quemaba todo. Pero lo que se quemaba todo era el sacrificio de holocausto, que era de consagración. Entonces eso para entender lo que se hacía. Entonces con los sacrificios del pecado por culpa se ponían los cuernos del altar. ¿Qué representaba según la escritura los cuernos del altar? Los cuernos del altar representan autoridad, representa liderazgo y precisamente el pueblo de Israel era lo que tenía la autoridad y el liderazgo, pero había transgredido los mandamientos. Entonces lo que el Todopoderoso veía en los cuernos de su altar eran sus culpas. Porque ellos habían cometido pecado, entonces por eso a través de pintar con esa sangre eran redimidos de esas culpas y nuevamente volvían a tener esa autoridad. Por eso quedaban sin culpa. Al quedar sin culpa les renovaba la autoridad. Y luego hacían el sacrificio de holocausto. ¿Qué significa holocausto? Consagrarse al Padre. Bueno, versículo 10. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, el sacrificio de Olá, y los hijos de Aarón presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Con esta sangre, ¿qué se hacía? Se rociaba alrededor del altar. Ese era el trabajo que hacían, representando así que está entregando su vida
al Todopoderoso. Después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y las quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo. Hasta acá, en el 14, el sacrificio por él, por sus pecados. Ofreció también, en el versículo 15, la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Lo ofreció como el primero. Vamos a la nota 15. Denota una actitud de rebeldía. Ahora está ofreciendo un macho cabrío. Y hablamos hace rato ya cuando estaba explicando, yo me adelanté nomás, que el macho cabrío representaba un animal rebelde. Entonces, el que el Todopoderoso le encargue a Aarón ofrecer como ofrenda por el pecado, ¿no?, un macho cabrío, quiere decir que está queriendo quitarle la rebeldía, la culpa de rebeldía al pueblo. Amén. ¿Saben cuándo también se ofrecía macho cabrío como ofrenda? En Yom Kippur, ¿no? En Yom Kippur también se ofrecía 2 machos cabríos. ¿Qué significa? Que ese día el Todopoderoso quería quitarnos nuestras culpas. ¿Culpas de qué? En Yom Kippur todos eran considerados culpables, porque siempre había alguien que tenía culpa, pero ni sabía, ni había confesado, o no se manifestó. Entonces el Padre quería, sin que ellos confiesen, directamente Aarón nomás confesaba todas sus culpas. ¿Sí? El pueblo es culpable, entonces ofrecía el macho cabrío representando a la rebeldía. Muchas veces nosotros somos culpables de muchas cosas, no por maldad, no porque odiamos a nadie, sino porque somos un poco rebeldes nomás. Algunas veces hacemos las cosas por rebeldía. No quiero irme, no quiero escuchar, no quiero saber nada de nadie. No me moleste, es rebelde. Cuando eso no significa que somos malditos ni malvados, ¿no? Simplemente es nuestra característica. Entonces por eso se ofrecía por el pueblo un macho cabrío. 16. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. El holocausto era ofrenda olá de consagración. Entonces después de haberle librado de culpa, también le consagra. Eso ya estamos explicando desde hace rato, ¿no? Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Una ofrenda que se hacía constantemente cada día era precisamente una consagración para el pueblo cada mañana, cada tarde. Eso vamos a hablar después. Pues ya hemos tocado en los otros capítulos. 18. Degolló también el buey, el carnero, el sacrificio de paz, que era del pueblo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor. Esta ofrenda era para que el pueblo tenga armonía, compañerismo, shalom, shelamín, paz. Era para compartir. ¿Amén? Y las grosuras del buey y la del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con las espaldillas derechas los meció Aarón como ofrenda mecida delante del Eterno, como el Eterno lo había mandado a Moisés. ¿Qué significa mecer? Levantar y así, ¿no? Consagrar hacia acá, o hacerle la bendición. Eso quiere decir, esto es para compartir. ¿Cuántas cosas se mecía? Siempre las cosas que se iba a consumir. Cuando se traía también la ofrenda de minjá, los panes, se mecía también, quiere decir, se ofrecía. Esto es para compartir. Esto es algo que queremos compartir. Se le ofrece al Eterno. En cada Shabbat, generalmente en la tradición, levantan el pan de Shabbat y lo bendicen, ¿no? Eso significa que lo está meciendo. También en cada celebración de primicias, ¿no? Cuando uno recibe un canasto, lo levanta y lo mece, ¿no? Lo sacude, ¿no? Quiere decir que lo está consagrando al Todopoderoso y agradeciendo por este alimento. Entonces la ofrenda de Shelamín representaba compañerismo, representaba alimentación. Por eso estamos convencidos que cada Shabbat nosotros estamos haciendo una ofrenda de Shelamín. Amén. Entonces los Shabbat tenemos que tener paz, gozo, armonía entre hermanos.
Bueno, así estamos aprendiendo este libro de Levítico. Versículo 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Después levantó su mano y bendijo al pueblo, al Todopoderoso, al Eterno. Vamos a ver esta nota 22. Esta bendición tiene este nombre, ¿no? Bikat Kohanim, que significa bendición sacerdotal. Y también Nesiak Kapain, la elevación de las manos. Una de las características para hacer la bendición sacerdotal es elevar las manos. Entonces, Aarón elevaba las manos al Todopoderoso, dirigiéndose hacia el pueblo, y el pueblo también le respondía de la misma manera. Entonces, elevando las manos como diciendo, aquí estamos, Todopoderoso, entregamos nuestras vidas. Y el Todopoderoso entonces también le recibía. La oración sacerdotal representa que el Cohen, el sacerdote, que era el representante del pueblo, conectaba al pueblo con Elohim. Conectaba al pueblo con Elohim. Por eso él es conexión, él es puente. La palabra sacerdote significa puente, ¿no? Unión. Pero, ¿qué se hizo antes de todas estas cosas? Todos estos sacrificios, todas estas dedicaciones. Una vez que el pueblo pasó por todos estos procesos, como dice, ahora podía unirse con el Eterno. Lo que Yeshua también dijo. Ahora nosotros a través de Yeshua estábamos conectados al Padre. Por eso Él subió al Padre, Él fue elevado al Padre, pero después descendió su Rúa sobre nosotros. ¿Qué representa eso? Que a través del Rúa, del Todopoderoso, nosotros estamos conectados con el Eterno, porque Yeshua fue nuestro Olá, nuestro Minjá, nuestro holocausto, también nuestra ofrenda por el pecado. Él fue el que cargó, pagó todas nuestras culpas y ahora estamos listos para unirnos con Él. Él también es nuestro sacerdote, nuestro Cohen Hagadol. Amén. Bueno, el apóstol Pablo también quería que los varones levanten las manos dirigiéndose hacia arriba en oración, ¿no? Eso significa que estaban haciendo una oración sacerdotal de Kohanim. Dice, versículo 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Esto es muy importante. Acá Aarón hizo la bendición, algo según los comentaristas, acá tengo en mi Torah unos comentarios que voy a leer para poder analizar. Aarón, cuando hizo la bendición sacerdotal, esperaba la Shekinah, porque ¿qué le había dicho Moisés? Que cuando él haga todo esto, cuando cumpla todo lo que dijo el Padre, el Eterno se iba a manifestar, el Eterno iba a aparecer. Entonces él hizo la bendición, oró por el pueblo, hizo todos los sacrificios y no pasó nada. Se quedaron ahí, ¿no? Entonces, algunos comentan que él se sintió como rechazado, que él sintió como parece que el Padre me rechazó, no me aceptó. Entonces, en ese momento, ¿quién aparece? Moisés, su hermano. Recuerdan que Moisés ya dio un paso al costado, pero él es el que empezó esto. A él es el que el Padre le llamó para liberar al pueblo de Israel. Y le dice, vamos hermano. Y entraron junto al tabernáculo. ¿Y qué hicieron? Clamaron al Eterno. Clamaron al Todopoderoso. Se humillaron ante el Eterno. A partir de ese momento nosotros vamos a ver que constantemente Aarón va a estar junto con Moisés intercediendo por el pueblo. A partir de ese momento se va a cumplir Salmo 133, perdón. Mirad cuán bueno y delicioso y agradable es que habiten, que actúen, que trabajen los hermanos juntos en armonía. En ese lugar es donde el Todopoderoso envía bendición y vida eterna. Entonces, prueba de eso eran estos dos hermanos. Generalmente en la Biblia nos mostraron muchos hermanos que se iban en contra, que se rebelaban uno con otro, que se peleaban. Pero acá nos estás mostrando lo contrario. Dos hermanos que van a trabajar juntos, unidos, y en ese momento viene la bendición al pueblo de Israel. Versículo 23, ¿no? Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la Shekinah del Eterno se apareció a todo el pueblo. La Shekinah de Elohim. ¿Cuál era? Esta oración no aparece aquí, pero aparece en Números capítulo 6. Podemos buscar, o vamos a ver en el cuadro, ahí está, en el cuadro, ¿no? Fíjense lo que está en ese cuadro, ahí le dice un ejemplo. Esta es la bendición sacerdotal que aparece en número 6.
muy importante, muy especial. Versículo 22. Dice, Yud-He-Vad-Hei dijo a Moisés, el Eterno, Yahweh, ¿no? Habla a Aarón y a sus hijos y diles, que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Dirán a ellos, dice, Yevareyeja ve Yismereja. Yevareyeja, Yud-He-Vad-Hei, ahí está chiquitito, ¿no? Ve Yismereja. Eso nosotros tenemos hasta en canción, ¿no? Yevareje, así dice, ¿no? Un día vamos a aprender bien, bien, bien. ¿Qué significa eso? Que Yahweh, el Eterno, te bendiga y te guarde. La primera frase de esta bendición era que te bendiga, que significa que te apruebe, que te consagre, que te reconozca, que te apoye, que se una contigo, que te haga parte de su plan. Imagínense. O sea, el sacerdote, el que tenía la facultad de unir al pueblo con Elohim, podía echar esta bendición. ¿Y qué era la bendición? Pedir que el Todopoderoso nos apruebe. O sea, cuando yo quiero hacer una oración, si yo estoy actuando como Cohen, de parte del Eterno a través de Yeshua, ¿qué es lo que tengo que pedir por el pueblo? Que le vaya bien, que prospere, que gane mucho dinero, que sea... Tengo que pedir que el Todopoderoso les apruebe, que el Todopoderoso les consagre, les haga parte de su plan. Eso tengo que pedir, eso tengo que querer, eso tengo que desear. Eso tiene que salir de mi corazón. Eso es lo que el Todopoderoso quiere. Llevaré, yeja, leemos la J como lleno. Yud-He-Vad-Hei, ve Yismereja. Yud-He-Vad-Hei, que Yud-He-Vad-Hei te bendiga y te guarde, que te proteja, te deje en un espacio consigo. Y después, Yaer, Yud-He-Vad-Hei, Panat, Eleija, Vijuneka. Voy a leer otra vez. Yaer, Yud-He-Vad-Hei, Panat, Eleija, Vijuneka. ¿Qué significa esto? Que Yahweh, Yud-He-Vad-Hei, que el Eterno haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Miren lo que dice esta cosa muy importante. ¿Cuál es el rostro del Eterno? ¿Se acuerdan quién le pidió a ver el rostro del Eterno? Moisés, ¿no? Y le mostró su espalda, dice, ¿no? Le mostró lo que realmente Moisés vio la función que el Todopoderoso va a hacer con su pueblo. El plan, el objetivo, se puede decir la besorá, las promesas. Entonces, ¿qué es una de las cosas que el que ora o bendice a un pueblo, a una nación, a una persona, tiene que pedir? Que el Eterno haga su rostro resplandecer, que te muestre sus planes, que te muestre sus proyectos, que te haga entender su objetivo. Eso tiene que ser, ¿no? Y sobre ti y te muestre su favor. Y aparte de que te muestre estas cosas, te haga entenderle. No solamente que te muestre, mira, acá te muestro todo lo que va a ocurrir, sino que haga entender su plan. ¿Por qué fue Moisés bendecido? La Biblia habla que Moisés vio el vituperio del Mesías, los padecimientos del Mesías. O sea que vio todo lo que representaba estos sacrificios, estos objetivos. Él vio, el Todopoderoso le mostró. Primero le llevó a una cumbre, le mostró todo el territorio de Israel y le mostró todos los planes y los proyectos que tenía. Y en el libro de Hebreo dice que también le mostró el padecimiento del Mesías, el que iba a venir a establecer y restaurar todas las cosas. O sea, por eso Moisés estaba feliz, estaba tranquilo. ¿Entienden? ¿No? Que eso también nos muestra a nosotros, nos puede hacer entender sus planes. Si no, nosotros vamos a vivir atormentados, que el mundo se va a acabar y vamos a morirnos todos y todo va a terminar y no va a haber nada. Y no nos mostró sus planes el Padre. Entonces, cada vez que oramos y pedimos por el pueblo, que les abra el entendimiento, que les muestre su rostro, su resplandor. Continuamos, ¿no? Que el Eterno haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisá, Yud-He-Vad-Hei, Panat, Eleijat, Be, Yasen, Ha-Shalom. Yisá, Yud-He-Vad-Hei, Panat, Eleijat, Be, Yasen, Ha-Shalom. ¿Qué significa esto? Que el Eterno levante su rostro hacia ti y te dé paz, shalom. Entonces estamos viendo
a ver, podemos sacar un análisis. 3 cosas principales. Número 1, bendición. Queremos que reciba una bendición. ¿Qué es la bendición? Formar parte, ser parte de los planes del Padre. Número 2, manifestación. Que el Todopoderoso se revele, no solamente me haga formar parte, sino también me muestre sus proyectos y también me haga entender. Se manifieste a mí y me haga entender. Y número 3 sería acá, ¿no? Que me dé shalom. O sea, una vez que yo soy parte del Todopoderoso y recibí su favor, Él me hizo entender sus proyectos, la lógica ¿cuál sería? Que yo ¿qué tendría que tener? Shalom, paz. Todo esto está representado en estos sacrificios. Sacrificio de olá, de holocausto, de elevación. Sacrificio de hatá por el pecado, quitarme las culpas. Sacrificio de minjá, que es dedicación, servicio, que yo tenga la posibilidad de ser parte de los planes del Padre. Sacrificio de shelamín, que yo pueda compartir con el pueblo. Todo esto está dentro de esta bendición. Qué importante, ¿verdad? Amén. Bueno. Vamos a continuar porque tenemos que terminar. Así entonces, a través de la Escritura, vemos nosotros cómo el Todopoderoso nos quiere revelar y manifestar sus planes y por eso tenemos que estar agradecidos. ¿Amén? Bueno, versículo 24. Y salió fuego de delante del Eterno y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, que dice ahí, alabaron y se postraron sobre su rostro. Una vez que Moisés y Aarón, juntos en armonía como hermanos, oraron por el pueblo, clamaron. Imagínense qué poder tenía la bendición de Moisés, que desde el principio está siguiendo los planes del Padre, y ahora de Aarón, que está viendo que el Padre le ha dado otra oportunidad. Digo otra oportunidad porque le permite ser Cohen Hagadol, después de que hizo el becerro de oro, ¿no? O sea, que el que incitó, como dijo Moisés. Eso es una prueba contundente de misericordia. Y después unirse con su hermano y orar por el pueblo para que el Todopoderoso bendiga, consagre, le abra el entendimiento, le dé shalom. ¿Eso a quién le agradó? Al Todopoderoso. ¿Y qué dice en Salmo 133? Y envíe bendición y vida eterna. Bendición significa ustedes son parte de mi pueblo, ya los apruebo y vida eterna van a vivir conmigo para siempre. Y por eso se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Dice con fuego. Fuego representa poder y consumador, ¿no? Fuego consumador. Quiere decir que todas las culpas estoy borrando, estoy quitando. Yo he consagrado a este pueblo. Es una bendición tremenda lo que está ocurriendo acá. Es la consagración, la inauguración de la Mishkan. Esa Mishkan, este tabernáculo, ¿cuánto tiempo duraría? ¿Quién sabe? ¿Cuánto tiempo duraría esta Mishkan? Mucho tiempo, casi 500 años, creo, 400 años y más. Recién en tiempos de David, a David se le ocurrió edificar un templo, pero fue su hijo Salomón que la edificó. Entonces durante mucho tiempo iba a estar, no sabemos si con la misma tela, creo que no, esta Mishkan, pero sí con los mismos instrumentos, todo andando por ahí, llevando la presencia del Eterno con su pueblo, con ellos. Amén. Entonces, y salió fuego delante del Eterno y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Una de las donde nos acordamos que también salió fuego fue cuando Elías, ¿no?, oró al Todopoderoso. Él preparó un altar en representación de las 12 tribus de Israel. Fíjense qué increíble, Elías, él no era Cohen Hagadol ni nada, pero el Todopoderoso le dio esa facultad de hacer un altar y sacrificar una ofrenda de Shelamín. Él sacrificó un buey para unir o traer el corazón del pueblo. Pero eso es otra historia. Entonces, hoy hasta aquí vamos a compartir capítulo 9. No se pierdan el próximo miércoles. Vamos a compartir capítulo 10, un capítulo bastante interesante, ¿no? Habla sobre los hijos de Aarón. Imagínense que hay una cosa que es importante. Algunas personas, después de experimentar tantas bendiciones, algunas veces como que no le dieron tanto valor. Es como ese hijo que toda la vida vivió en comodidades, entonces no le da valor a las cosas que tal vez los padres con todo esfuerzo le dan.
Pero ese hijo que muchas veces miserablemente vivía, un día recibe algo, agradece y lo valora mucho. Entonces, lastimosamente, estos jóvenes no captaron el valor y la importancia del puesto y el cargo que estaban recibiendo. Pero eso será para el próximo miércoles. No voy a spoilear todo. No se lo pierdan. ¿Ven? Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Levítico. Bendiciones y hasta pronto.